El proyecto en el bosque. Las luces de las cámaras titilaron en la penumbra del crepúsculo mientras configurábamos el equipo. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran de manera inquietante. Algo en el aire olía a peligro, pero nadie lo mencionó. Los cuatro estábamos demasiado concentrados en lo que sería el proyecto más ambicioso de nuestro videoblog, la exploración del llamado Bosque de las Sombras, un lugar al que muchos evitaban por las historias de desapariciones que circulaban en la región. Era uno de esos sitios a los que solo los más osados se atrevían a entrar, y nosotros, en nuestra arrogancia juvenil, nos convencimos de que seríamos los primeros en documentarlo. Habíamos grabado antes en lugares peligrosos, pero nada se comparaba con esto. El objetivo era filmar la noche entera, capturando cualquier fenómeno extraño o actividad sobrenatural. A fin de cuentas, las leyendas de fantasmas, desaparecidos y apariciones misteriosas podían ser excelentes para el contenido que buscábamos. En el grupo estábamos cuatro: Pablo, el líder indiscutible, siempre con una sonrisa de suficiencia en el rostro; Raúl, su mejor amigo desde la infancia, callado pero valiente; Sara, la única chica del equipo, más escéptica que cualquiera de nosotros pero con una curiosidad insaciable; y yo, el encargado de edición y producción, con más miedo de lo que me atrevía a admitir. Mi nombre es Andrés, y aunque siempre me había considerado valiente, algo en mí se revolvía con cada paso que dábamos hacia el interior del bosque. El plan era simple: seguir los viejos senderos hasta llegar a un claro donde se decía que las desapariciones eran más frecuentes. Pablo insistió en que este era el lugar perfecto para el gran momento del video, cuando probablemente podríamos captar algo fuera de lo común. La idea de pasar la noche allí, grabando cada segundo, me parecía una locura, pero el proyecto debía seguir adelante. Nos adentramos en el bosque poco después de las 7 de la tarde. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas sobre el suelo. Grabamos desde el principio, nuestra llegada, los comentarios jocosos de Pablo y Raúl, y las advertencias de Sara de no desviarnos del camino. Mi cámara colgaba del hombro mientras intentaba no pensar en lo que podría estar esperando más adelante. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. El aire estaba denso, como si el bosque quisiera mantenernos atrapados. El silencio, roto solo por el crujido de las ramas bajo nuestros pies, era desconcertante. Cada paso que dábamos se sentía como una invitación a algo que no queríamos conocer. Después de caminar por horas, llegamos al claro. No era como lo habíamos imaginado. Había una sensación extraña, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. Los árboles formaban un círculo perfecto alrededor de un espacio vacío, cubierto de hierba alta y maleza. La oscuridad ya se estaba apoderando del lugar, y aunque Raúl intentó encender una fogata, las llamas no duraron mucho. La humedad en el ambiente lo hacía casi imposible. Pablo sacó su cámara principal y comenzó a grabar el lugar. «Este es el momento», dijo, aunque nadie respondió. Todos estábamos demasiado concentrados en nuestro entorno, sintiendo cómo la tensión crecía. Algo en ese claro no estaba bien, como si el aire mismo estuviera vigilándonos. Decidimos explorar el área, grabando cada rincón del claro y sus alrededores. Sara se quedó cerca del equipo mientras nosotros tres caminábamos por los límites del lugar, observando cómo las sombras se movían con la poca luz que quedaba. Mientras grababa, noté algo extraño en la cámara. Había un destello de luz en la pantalla, como si algo hubiera pasado rápidamente frente al lente. Me detuve y retrocedí el video para revisarlo. Lo que vi me dejó helado. No era solo un destello. Parecía una figura, borrosa y rápida, moviéndose entre los árboles. Lo mostré a los demás, y aunque Raúl intentó bromear al respecto, Pablo se lo tomó en serio. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo, entusiasmado. Pero para mí, era una señal de que algo estaba observándonos. Decidimos quedarnos en el claro, aunque todo en mi interior me decía que debíamos irnos. Sara propuso mover las cámaras a diferentes ángulos para cubrir más terreno. Seguimos filmando mientras el tiempo pasaba lentamente. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba el lugar, lo que aumentaba la sensación de estar completamente aislados.
El silencio era abrumador y el sonido de nuestras propias respiraciones se volvió lo único que escuchábamos. A medianoche, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue una sensación, como si algo invisible se hubiera acercado demasiado. Luego, los ruidos. Sonidos metálicos que parecían provenir de alguna parte del bosque, como si algo estuviera arrastrándose entre los árboles. Pablo, con su cámara en mano, intentaba captar el origen del ruido, pero no lograba ver nada. Yo también escuchaba esos sonidos, y cada vez que giraba la cámara en dirección al ruido, no encontraba nada. Los sonidos se hicieron más persistentes. Cada crujido de ramas, cada golpe seco en la distancia, hacía que el miedo creciera en mí. Intenté no pensar en lo que esos ruidos significaban, pero era imposible. Algo nos estaba rodeando, y no sabíamos qué era. De repente, las cámaras comenzaron a fallar. La imagen se distorsionaba, aparecían líneas estáticas en las pantallas y el sonido se entrecortaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era normal. Pablo, frustrado, intentaba arreglar su equipo, pero nada funcionaba. Era como si algo estuviera interfiriendo con la tecnología, como si el bosque mismo estuviera intentando impedir que grabáramos. Entonces, el viento cambió. Fue un golpe súbito, como si una ráfaga helada hubiera barrido el claro. Sara gritó desde donde estaba, pero cuando corrimos hacia ella, la encontramos de pie, mirando al borde del bosque. No dijo nada, solo apuntó hacia la oscuridad. Al principio, no vimos nada, pero cuando miré de nuevo, pude distinguir una figura entre los árboles. Era alta, delgada, y parecía estar observándonos desde la distancia. No pude distinguir su rostro, pero sentí su mirada fija en nosotros. El pánico se apoderó de mí. Algo estaba allí, algo que no debía estar en ese lugar. Sara retrocedió lentamente hacia nosotros, mientras Raúl intentaba alumbrar con su linterna. Pero la luz no alcanzaba a iluminar lo suficiente. Era como si la oscuridad fuera más densa en esa parte del bosque, negándose a dejarnos ver qué o quién estaba allí. Pablo, en su típica arrogancia, decidió que debía acercarse. «Es solo alguien que se perdió», dijo, aunque su voz temblaba un poco. Pero algo me decía que no era así. Nadie que se hubiera perdido estaría quieto, observándonos desde esa distancia sin hacer ruido. Raúl intentó detenerlo, pero Pablo ya estaba caminando hacia la figura. Lo seguimos a una distancia prudente, con las cámaras encendidas, aunque seguían fallando. El miedo era palpable, cada paso que dábamos parecía llevarnos más cerca de algo que no queríamos encontrar. Y entonces, la figura desapareció. Así de simple, se desvaneció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Pablo se detuvo en seco. No lo dijo, pero pude verlo en sus ojos, estaba asustado. Algo estaba mal, y todos lo sabíamos. Raúl, que siempre había sido el más valiente, ahora parecía inquieto, mirando nerviosamente a su alrededor. Decidimos volver al claro. No sabíamos qué hacer, pero quedarnos en movimiento nos parecía una mejor opción que quedarnos quietos. Sin embargo, mientras regresábamos, algo empezó a suceder. Cuando regresamos al claro, el ambiente era mucho más inquietante que antes. Parecía que el bosque nos estaba envolviendo, como si estuviera cerrando sus garras lentamente. Los ruidos se hacían cada vez más extraños, y el frío en el aire ya no era solo el típico de una noche de otoño. Sentíamos que algo nos vigilaba, algo que no pertenecía a este mundo. Pablo intentó restablecer el equipo. Estaba molesto porque, en su mente, esto era una oportunidad perdida. Sin embargo, lo que para él era frustración técnica, para mí era una señal clara de que debíamos irnos. Nada de esto era normal, y aunque no quería parecer cobarde, mi instinto me gritaba que abandonáramos el bosque de inmediato. Sara estaba en silencio, con los ojos fijos en el borde de los árboles. Su usual escepticismo parecía haberse desmoronado por completo. Noté que su respiración era rápida y poco profunda, y sus manos temblaban cuando intentaba ajustar su cámara. No dijo una palabra, pero podía ver el terror en su rostro. Raúl,
por otro lado, intentaba mantenerse firme, pero también podía notar en él un nerviosismo creciente, una ansiedad que no había mostrado antes. Las cámaras seguían fallando, y las luces parecían parpadear de manera errática. En ese momento fue cuando empezaron las verdaderas apariciones. Mientras revisábamos el equipo, algo llamó nuestra atención. Era un movimiento en la oscuridad, más allá del claro, entre los árboles. No era solo una figura solitaria como la que habíamos visto antes. Esta vez, eran varias. Primero vimos siluetas borrosas. Parecían personas, pero no caminaban como personas normales. Se movían de manera errática, como si estuvieran deslizándose entre los árboles. Cada vez que mirábamos directamente hacia ellas, desaparecían. Pero cuando apartábamos la vista por un segundo, volvían a aparecer, más cerca. Era como si estuvieran jugando con nosotros, acechándonos desde la penumbra. Pablo intentó grabarlas, pero las cámaras seguían fallando. Estaba furioso, pero al mismo tiempo, podía notar el miedo en su voz. No puede ser real, repetía una y otra vez, como si intentara convencerse de que todo esto era una alucinación. Pero yo sabía que no lo era. El miedo en mi pecho no era irracional. Sabía que algo estaba mal, y no era una simple ilusión. De repente, una ráfaga de viento helado barrió el claro, trayendo consigo un sonido que jamás olvidaré. Era un ruido metálico, como el chirrido de una vieja rueda oxidada girando lentamente. No venía de los árboles, sino del suelo, como si algo debajo de nosotros estuviera moviéndose. Sara dio un paso atrás, mirando hacia el suelo con una mezcla de horror y confusión. Raúl encendió su linterna y enfocó la tierra. Lo que vimos hizo que mi estómago se revolviera. Había marcas en el suelo, como si algo o alguien hubiera arrastrado pesadas cadenas por todo el claro. Las marcas eran frescas, recién hechas, pero no había ningún rastro de quién o qué las había causado. Solo sabíamos que esas marcas no estaban allí cuando llegamos. El aire se volvió aún más denso, y el sonido metálico se hizo más fuerte, como si las cadenas estuvieran acercándose. Fue entonces cuando noté que el ambiente no solo era más frío, sino que el tiempo mismo parecía haberse ralentizado. Los segundos se sentían interminables, y cada paso que dábamos parecía alargarse de manera antinatural. Pablo, aún aferrado a su cámara, decidió que debía acercarse al borde del claro para investigar más de cerca las figuras que se movían entre los árboles. Intenté detenerlo, pero en su mente, todo esto era una oportunidad para captar lo inexplicable. No escuchó mis advertencias, ni las de Sara o Raúl, y siguió avanzando hacia la oscuridad. Cuando Pablo cruzó el límite del claro, algo cambió. Las sombras, esas figuras erráticas que habíamos visto moverse entre los árboles, se detuvieron de repente. Era como si estuvieran esperando, observando sus movimientos. Sentí un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que Pablo no era consciente de lo que estaba a punto de suceder. A medida que avanzaba, una de las figuras salió completamente de la oscuridad. No era humana, o al menos no lo parecía. Era alta y delgada, con movimientos imposiblemente fluidos. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, estaba cubierto por una máscara de hueso que reflejaba la luz de la linterna de Raúl. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. El miedo era paralizante. De repente, las otras figuras comenzaron a moverse también, pero no hacia nosotros, sino hacia Pablo. Lo rodearon en un círculo perfecto, bloqueando su camino de regreso al claro. Él intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Las figuras se movían en sincronía, como si fueran parte de una misma entidad. El sonido metálico de las cadenas aumentó, resonando en todo el bosque. Lo que sucedió después es difícil de describir. Las figuras, esos seres que parecían más sombras que cuerpos, se abalanzaron sobre Pablo en un movimiento sincronizado. Él gritó, pero su voz fue ahogada por el crujido de las ramas y el retumbar de las cadenas. Lo que vi fue tan rápido que mi mente apenas pudo procesarlo, las figuras lo arrastraron hacia la oscuridad, y en cuestión de segundos,
Pablo había desaparecido por completo. Quedamos paralizados. Nadie dijo una palabra, pero sabía que todos pensábamos lo mismo, teníamos que salir de allí. Sin embargo, al dar el primer paso para huir, las figuras volvieron a aparecer. Esta vez, no se quedaron en los árboles. Comenzaron a moverse hacia nosotros, lentas pero decididas, rodeándonos igual que lo hicieron con Pablo. Raúl intentó correr, pero tropezó con una de las marcas de las cadenas en el suelo y cayó. Antes de que pudiera levantarse, una de las figuras lo alcanzó. Me giré para ayudarlo, pero Sara me agarró del brazo con fuerza, arrastrándome hacia la dirección opuesta. Mi mente estaba dividida entre salvar a Raúl o huir con ella, pero cuando volví la vista hacia él, ya era demasiado tarde. Las sombras lo rodearon y, al igual que Pablo, desapareció en cuestión de segundos. Sara y yo corrimos, sin mirar atrás. No importaba el equipo, no importaban las cámaras. Solo queríamos salir de ese bosque maldito. Sentía las piernas pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo titánico, pero no podía detenerme. Sabía que si me detenía, sería el próximo. Las sombras nos seguían, siempre a una distancia prudente, como si quisieran prolongar nuestro sufrimiento. El bosque se extendía frente a nosotros como un laberinto interminable. Las ramas nos golpeaban el rostro, y cada vez que miraba de reojo, veía las figuras acercándose, siempre en silencio, siempre en la penumbra. Finalmente, después de lo que parecieron horas corriendo, vimos una luz. Era débil, pero estaba allí, entre los árboles. Corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas, sintiendo que nuestras vidas dependían de ello. La luz se hizo más fuerte, y cuando la alcanzamos, vimos lo que era, un coche de policía, estacionado en el límite del bosque. El oficial que lo conducía nos vio salir corriendo del bosque, cubiertos de tierra y sangre. Apenas podíamos hablar, pero cuando finalmente lo hicimos, solo dijimos una cosa: Pablo y Raúl se han ido. El oficial encendió la sirena y llamó a más unidades. Pero en el fondo, sabíamos que no importaba cuántos policías llegaran. El bosque no iba a devolverlos. El sonido de la sirena resonaba en mi mente, un lamento distante que se mezclaba con el horror que habíamos dejado atrás. Sara y yo, exhaustos y cubiertos de suciedad, nos apoyamos contra el coche de policía. El oficial nos miraba, sus ojos llenos de confusión y preocupación. No teníamos fuerzas para explicarle lo que habíamos vivido, lo que habíamos presenciado. Simplemente repetimos que Pablo y Raúl se habían ido, que los habíamos visto desaparecer en la oscuridad del bosque. El oficial hizo una llamada por radio, pidiendo refuerzos y una unidad de búsqueda. Aún en estado de shock, apenas podía procesar lo que había sucedido. La imagen de las figuras oscuras y los rostros sin rostro de aquellos seres continuaban asediando mi mente, como si sus sombras se aferraran a mí, incluso en la luz del faro del coche. Sara se mantenía a mi lado, temblando. No podíamos dejar de mirar hacia el bosque, temerosos de que las figuras volvieran a aparecer. Al poco tiempo, más coches llegaron, y un grupo de policías se adentró en el bosque. Las luces de sus linternas brillaban como estrellas perdidas en la oscuridad. Miré a Sara y, por un instante, pensé que ella podría ser la única razón por la que estaba aquí, la única que entendía el terror que habíamos enfrentado. La conexión entre nosotros se había vuelto más fuerte, pero el peso de nuestra experiencia era abrumador. Mientras esperábamos, el oficial que nos había encontrado comenzó a interrogarnos. Su voz era firme, pero su expresión era de preocupación. Intentaba comprender lo que había sucedido, pero sabíamos que era imposible explicarle la intensidad de lo que habíamos vivido. Era un horror tan profundo que no podía ser descrito en palabras. Nos pidió que le contáramos lo que habíamos visto, y aunque lo intentamos, las palabras se deslizaban entre nuestros labios como si también temieran la verdad. No hay tiempo, respondí finalmente, mi voz temblando. Necesitan encontrar a Pablo y Raúl. Ellos no están bien. Fue un instante tenso. Podía ver que el oficial luchaba por procesar lo que le decíamos,
pero al mismo tiempo, había una preocupación genuina en su mirada. Finalmente, accedió a enviar más efectivos al interior del bosque. Pasaron las horas, y la búsqueda continuó. Cada minuto se sentía como una eternidad. La tensión era palpable en el aire. El silencio del bosque era abrumador, como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que no comprendíamos. Al ver la línea de luces de los policías moviéndose entre los árboles, un profundo terror me invadió. Sabía que nada bueno podría salir de esto. Finalmente, después de un tiempo que se sintió interminable, un grupo de policías regresó. Eran 6, y su semblante era sombrío. Uno de ellos se acercó al oficial que había estado con nosotros y murmuró algo en voz baja. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión del oficial se tornó grave. Sentí que el corazón me latía con fuerza al anticipar lo que estaba por venir. No hemos encontrado nada, dijo el oficial, volviendo su mirada hacia nosotros. No hay rastro de ellos. Solo hemos encontrado algunos objetos personales cerca del lugar donde dijeron que los vieron por última vez. Las palabras se sentaron pesadamente sobre mí. Mi mente se llenó de imágenes de Pablo y Raúl tratando de escapar de aquellos seres. Podía ver la desesperación en sus ojos y ahora sabía que era demasiado tarde. La luz de la esperanza se apagó y el frío volvió a invadir mi pecho. Sara comenzó a llorar silenciosamente y yo me quedé paralizado, incapaz de procesar la realidad de lo que habíamos perdido. Algunos oficiales intentaron consolarnos, pero no había palabras que pudieran calmar el abismo de nuestra pérdida. Las horas pasaron y la noche se desvaneció lentamente, dando paso a la luz del alba. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, el horror de la noche anterior parecía desvanecerse en un recuerdo oscuro. Con el amanecer, los policías decidieron retirar sus equipos. Sabían que no había nada más que hacer. Nos llevaron de regreso al coche, y aunque la luz del sol iluminaba el camino, la sombra de lo que habíamos experimentado permanecía en nosotros. No había consuelo en el regreso a la normalidad. El vacío que dejaron Pablo y Raúl era un eco en nuestras vidas. La comunidad no tardó en enterarse de nuestra desaparición y de la búsqueda. Se organizó un grupo de voluntarios que se adentró en el bosque para buscar a los desaparecidos. Pero por más que buscaran, no había rastro de ellos. La gente comenzaba a susurrar sobre el bosque, sobre lo que sucedía allí. Las historias crecieron, convirtiéndose en leyendas urbanas. Se decía que el bosque estaba maldito, que aquellos que entraban jamás volvían. Sara y yo decidimos hacer algo que no habíamos considerado antes. Recogimos las grabaciones que habíamos hecho aquella noche. Al principio, era un intento de recordar a Pablo y Raúl, de mantener viva su memoria. Sin embargo, a medida que revisábamos las cintas, nos dimos cuenta de que teníamos algo más. Las grabaciones capturaban los momentos previos a sus desapariciones, los movimientos extraños en el bosque y las sombras que se deslizaban entre los árboles. En una de las grabaciones, cuando mirábamos las imágenes de Pablo, pudimos ver fugaces visiones de lo que parecía ser una figura detrás de él. Era como si las sombras hubieran estado allí todo el tiempo, al acecho, esperando el momento adecuado para actuar. Decidimos compartir lo que habíamos capturado. Publicamos el material en las redes sociales, esperando que alguien pudiera ayudarnos a comprender lo que habíamos experimentado. La respuesta fue inmediata. La gente comenzó a ver el video, y lo compartieron ampliamente. Rápidamente se volvió viral, y con ello llegaron las teorías. Algunos creían que habíamos sido víctimas de una leyenda urbana, otros afirmaban que estábamos detrás de un elaborado truco. Pero hubo quienes, con la misma pasión que la nuestra, comenzaron a investigar el bosque. Los foros en línea se llenaron de relatos de personas que habían tenido experiencias similares, quienes afirmaban haber visto lo mismo que nosotros. A medida que pasaron las semanas, la búsqueda de Pablo y Raúl se convirtió en un fenómeno en línea. Había un nuevo sentido de urgencia por descubrir la verdad detrás del bosque. Grupos de exploradores comenzaron a aventurarse en busca de respuestas.
Muchos regresaron con historias escalofriantes, otros nunca volvieron. Una noche, mientras revisaba el video de nuevo, noté algo que había pasado desapercibido en un principio. Al final de la grabación, cuando las sombras parecían más pronunciadas, vi un destello de luz. Era fugaz, casi como un mensaje. Se trataba de una advertencia, un eco de las advertencias que nos habían hecho. El bosque no estaba solo, era un lugar de poder, un lugar donde lo desconocido acechaba. Con el tiempo, el bosque se convirtió en un destino de aventura para quienes buscaban emociones fuertes. A pesar de las advertencias, las personas continuaron visitándolo. Algunos se armaban de cámaras, otros solo iban con amigos, pensando que serían inmunes a su poder. Sin embargo, la oscuridad nunca se desvanecía del todo. Los rumores sobre desapariciones continuaron, y cada vez más personas desaparecían, como si el bosque reclamara lo que le pertenecía. Hoy, mientras escribo esto, sigo pensando en Pablo y Raúl. A menudo me pregunto qué les ocurrió, dónde están y si alguna vez podrán regresar. La última vez que escuché sobre el bosque, su nombre se había convertido en sinónimo de peligro. La historia de los amigos desaparecidos se convirtió en leyenda y aunque muchos olvidaron, yo nunca lo haré. La vida sigue, pero en cada rincón del bosque, las sombras permanecen. Y cada vez que escucho el sonido del viento entre los árboles, sé que la historia no ha terminado. Es solo un eco del olvido, un recordatorio de que a veces, lo que acecha en la oscuridad es más real de lo que imaginamos. La bruja. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando nos adentramos en el bosque. No era una decisión tomada a la ligera, pero a veces la curiosidad supera el sentido común, y en ese momento, la leyenda de la bruja nos llamaba como un imán irresistible. Cada uno de nosotros había escuchado las advertencias, no ir más allá del río, no permanecer en el bosque después del anochecer. Pero como suele suceder, las historias se convierten en retos, y para mí y mis amigos, aquello se sentía como una aventura más. El lugar se llamaba el Refugio Negro, un nombre que parecía salido de un cuento de terror, pero en realidad era un área remota, sin caminos ni senderos. Lo que hacía este bosque especial y aterrador no eran solo los árboles densos y la sensación de estar siendo observado, sino la historia de la bruja que, según decían, cazaba a los desprevenidos que osaban internarse en su territorio. La bruja no era el personaje típico de las historias que nos contaban de niños. Según la leyenda, ella era la última de su tipo, una mujer condenada a vagar por los bosques tras haber sido quemada viva en tiempos antiguos. Su cuerpo, dicen, no murió del todo, sino que encontró una manera de permanecer en la vida, cazando almas perdidas para mantenerse. Nadie la había visto, o al menos nadie que hubiese vuelto para contarlo, pero se hablaba de rastros. Huellas profundas en el lodo, extraños círculos quemados en el suelo, árboles desgarrados como si fueran de papel. Los cazadores más experimentados evitaban la zona, y los pocos que se atrevían a entrar, lo hacían solo de día. A medida que avanzábamos, noté cómo la luz del sol empezaba a desaparecer más rápido de lo que esperaba. Los árboles, cada vez más altos y densos, comenzaban a bloquear cualquier rastro del cielo. Mi instinto me decía que nos estábamos acercando demasiado a un lugar del que no era sencillo regresar. El aire cambió, y lo que antes era un frío soportable se convirtió en una helada que parecía provenir del mismo suelo. No estábamos solos. Era una sensación inexplicable, pero lo supe al instante. Sentí como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde la profundidad del bosque. Me giré varias veces, esperando ver algo entre los árboles, pero no había nada. Aún así, el silencio era antinatural, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Uno de mis amigos, Diego, comenzó a hacer bromas para romper la tensión, pero nadie rió. El ambiente se había vuelto pesado, cada paso que dábamos parecía más lento, más forzado. Decidimos que debíamos avanzar hacia el corazón del bosque, hacia el área donde, según los rumores, la bruja había sido vista por última vez. El terreno se hacía cada vez más complicado. Las raíces de los árboles sobresalían como si intentaran atraparnos, y el suelo, antes sólido,
ahora parecía ceder bajo nuestros pies. Empecé a notar marcas extrañas en los troncos, cicatrices profundas que no parecían naturales. No había señales de vida, ni pájaros ni insectos. Solo nosotros. Fue entonces cuando la primera señal apareció. Un círculo de tierra quemada, perfecto, justo en el centro de un claro. Ninguno de nosotros se atrevió a acercarse, pero el simple hecho de verlo me hizo entender que habíamos ido demasiado lejos. No era una broma, no era una leyenda sin fundamento. Algo estaba allí, algo que no quería que estuviéramos en su territorio. A medida que continuábamos, las marcas en los árboles se hicieron más pronunciadas, como si algo hubiera pasado corriendo y desgarrado la corteza con garras. El aire se volvió más denso, difícil de respirar, y el silencio comenzó a ser insoportable. Sentí como si el mismo bosque se hubiera cerrado detrás de nosotros, como si nos hubiera atrapado sin posibilidad de escape. Fue en ese momento cuando vi la cabaña. Había una estructura abandonada entre los árboles, apenas visible entre las sombras. No parecía haber sido habitada en décadas, pero algo en ella me resultaba inquietantemente familiar. Era pequeña, de madera vieja y podrida, con una puerta entreabierta que invitaba a entrar, aunque cada fibra de mi ser me decía que debíamos alejarnos. Sin embargo, estábamos atrapados entre la curiosidad y el miedo, y sin otra opción clara, avanzamos hacia ella. La entrada era oscura, pero no pude evitar notar que el suelo alrededor estaba lleno de huesos pequeños, como si algún animal hubiera sido arrastrado hasta allí para ser devorado. Sentí un nudo en el estómago mientras mis amigos se mantenían en silencio, observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y a podredumbre me golpeó de lleno. No era solo una cabaña abandonada, había algo más. Algo que no lograba identificar, pero que hacía que mi piel se erizara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no comprendía, tallados en la madera con precisión. Todo en ese lugar tenía una presencia que parecía más allá de lo humano. Entonces, noté algo aún más aterrador, no había polvo. El interior de la cabaña, a pesar de parecer tan antigua, estaba limpio, como si alguien, o algo, lo hubiera mantenido de esa manera. Miré a mis amigos, buscando alguna explicación, pero el terror en sus rostros reflejaba lo que todos estábamos pensando: habíamos encontrado el hogar de la bruja. Sabía que debíamos salir de allí de inmediato, pero la puerta, que había estado entreabierta cuando entramos, ahora estaba cerrada. No podía recordar haberla visto moverse, pero ahí estaba, bloqueándonos el paso. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, una risa baja, ronca, proveniente de algún lugar en la oscuridad. No estaba preparada para lo que venía, pero sabía que ese solo era el comienzo del verdadero terror. Continuará en la segunda parte. En esta primera parte, los personajes se adentran en el bosque buscando una leyenda, pero se topan con la realidad de un lugar que nunca debieron haber visitado. Dijiste, segunda parte. ChatGPT dijo. ChatGPT. Parte 2. El desarrollo. El aire en la cabaña se sentía como una masa densa, imposible de ignorar. Nos quedamos allí, congelados, incapaces de decidir si huir o explorar más a fondo. Sabíamos que algo no estaba bien. La risa que había escuchado, aunque débil y distante, había sido inconfundible. Pero lo más inquietante era que mis amigos no parecían haberla oído. Estaban asustados, sí, pero no parecían tan perturbados como yo. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba la puerta cerrada. Al tocar el picaporte, una corriente de aire frío recorrió mi brazo y al intentar abrirla, sentí que estaba completamente sellada, como si algo, o alguien, nos estuviera obligando a quedarnos allí. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí y sabía que no éramos bienvenidos. Diego, quien siempre había sido el más escéptico del grupo, intentó calmar la situación sugiriendo que la puerta simplemente se había atascado. Su teoría no me convencía, pero por alguna razón me aferré a esa explicación. Algo más había en el aire, algo que no podía ver pero que se movía entre nosotros. No era solo el silencio del lugar, era la sensación de que éramos observados. Mientras explorábamos la cabaña, nos dimos cuenta de que no era tan pequeña como parecía desde afuera.
Un corredor angosto se extendía hacia la parte trasera, iluminado tenuemente por la luz que entraba a través de los resquicios en las paredes. Sin embargo, esa luz no hacía más que aumentar la sensación de inquietud, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. A medida que avanzábamos, los símbolos tallados en las paredes se volvieron más detallados y perturbadores. Lo que antes parecían marcas aleatorias ahora comenzaban a tomar forma. Eran figuras humanas, o al menos eso parecían, pero estaban distorsionadas, con brazos largos y cuerpos que se torcían de manera antinatural. Cada paso que dábamos nos acercaba más a algo que no queríamos comprender. Al fondo del pasillo, encontramos una habitación que parecía un altar. Una mesa de madera, vieja y gastada, ocupaba el centro, rodeada de velas apagadas. Sobre la mesa había objetos que ninguno de nosotros se atrevió a tocar: huesos, ramas secas y lo que parecía ser una muñeca hecha de retazos de tela. Pero lo que más me llamó la atención fue una especie de amuleto colgando del techo, una figura tosca hecha de ramas en forma de un ser humano. Al mirarla, un escalofrío, aunque no me guste decir esa palabra, recorrió mi cuerpo. Sabía que aquello no era un simple adorno. Tenía un propósito, y no era algo que debiéramos estar contemplando. Sentía que habíamos profanado un lugar sagrado, o más bien, maldito. Diego intentó romper la tensión con un comentario, pero ni siquiera él pudo ocultar el miedo que le estaba invadiendo. Carlos, el más callado del grupo, se mantuvo en silencio, pero su respiración acelerada lo delataba. Yo, por mi parte, estaba luchando por mantener la calma, pero la atmósfera opresiva hacía que cada segundo se sintiera interminable. Decidí que no podíamos quedarnos allí por más tiempo. Algo en el aire me decía que estábamos siendo observados y no podía soportar más esa sensación. Me acerqué a la puerta de la entrada nuevamente, decidida a forzarla si era necesario. Justo cuando estaba a punto de intentarlo, un golpe seco resonó desde la parte trasera de la cabaña. No era un ruido fuerte, pero en medio de ese silencio, fue ensordecedor. Diego y Carlos se giraron bruscamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. La luz en la habitación parecía haberse debilitado, y las sombras que antes parecían simples figuras proyectadas por el fuego ahora se movían de manera más definida, como si estuvieran tomando forma propia. Sabía que algo más estaba allí con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Nos apresuramos hacia la salida, pero la puerta seguía cerrada. La empujamos con todas nuestras fuerzas, pero no cedía. Comencé a sentir cómo mi cuerpo reaccionaba al pánico, la adrenalina me quemaba por dentro, pero la sensación de estar atrapados, de no poder salir, era mucho más aterradora. Sentía que el tiempo se estiraba de una manera irreal. Fue entonces cuando noté que Carlos ya no estaba con nosotros. Había desaparecido en algún momento mientras intentábamos abrir la puerta. Diego y yo nos miramos, compartiendo un entendimiento tácito. Algo lo había tomado. Algo había cambiado las reglas del juego. Lo encontramos en el altar, pero ya no era el mismo. Estaba de pie, inmóvil, frente a la figura de ramas colgante. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían enfocar nada. Lo llamamos, pero no reaccionó. Estaba en un trance, como si estuviera bajo algún tipo de control. Mientras me acercaba para intentar sacudirlo, algo en el ambiente cambió de nuevo. El aire se hizo más denso, y sentí una presión en el pecho que dificultaba respirar. El amuleto que colgaba sobre la mesa parecía estar vibrando, y las velas, que antes estaban apagadas, ahora comenzaban a encenderse una por una, con llamas azules y pequeñas, casi imperceptibles. Diego me tomó del brazo, sus ojos llenos de pánico, y juntos intentamos sacar a Carlos de su estado. Pero fue inútil. Sus pies parecían estar clavados al suelo, y mientras más lo llamábamos, más profunda era su mirada perdida. Entonces, ocurrió lo inevitable. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera errática, formando figuras que no pertenecían a este mundo. Eran rostros distorsionados, brazos que se estiraban más allá de lo posible, y bocas abiertas en gritos que no podíamos escuchar, pero que se sentían en el aire. Algo estaba tomando el control de la cabaña, y nosotros éramos sus siguientes víctimas. No sé cómo lo supe, pero comprendí que no había manera de salvar a Carlos.
Él ya no era él, se había convertido en parte de ese lugar. Algo en su mente había sido tomado por la bruja o por la maldición que rondaba en ese bosque. Lo único que podíamos hacer era salir, y salir rápido. Con un último intento desesperado, Diego y yo empujamos la puerta, y esta vez se dio. Al abrirla, el aire fresco de la noche golpeó nuestros rostros, pero no nos detuvimos a disfrutarlo. Corrimos hacia el exterior, sin mirar atrás, sin detenernos a ver si Carlos nos seguía. Sabíamos que él ya no estaba con nosotros, que algo más lo había reclamado. Corrimos hasta que nuestros cuerpos no pudieron más, hasta que el bosque quedó lejos y la cabaña no fue más que un recuerdo difuso en nuestras mentes. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, ni de la figura de ramas colgante, ni de las sombras en las paredes. Pero lo que sí sabíamos era que algo nos había seguido de vuelta. Porque desde ese día, cada vez que cierro los ojos, puedo ver la cara de Carlos, mirándome fijamente desde la oscuridad, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito que nunca emite sonido alguno. El silencio en el bosque se volvió más denso mientras nos internábamos en él, como si las sombras de los árboles comenzaran a observarnos. Cada paso que dábamos, sentía que nos alejábamos más de cualquier posibilidad de retorno. Diego lideraba el grupo ahora, aunque se notaba que sus manos temblaban ligeramente. Y yo, detrás de él, cargaba el peso de la culpa por haber iniciado todo esto. Habíamos dejado atrás la cabaña, pero la sensación de estar siendo observados no había desaparecido. De hecho, se había intensificado. El sendero que seguíamos era estrecho y lleno de raíces que se enredaban en nuestros pies, como si el bosque intentara atraparnos, haciéndonos tropezar en cada oportunidad. El sol comenzaba a ponerse, y la penumbra hacía que todo a nuestro alrededor se viera más siniestro. No dije una palabra mientras caminábamos. Sabía que algo estaba mal, pero nadie quería admitirlo. A cada rato, giraba la cabeza para asegurarme de que Carlos aún estuviera con nosotros, pero algo en su expresión había cambiado desde que salimos de la cabaña. Caminaba en silencio, con la mirada perdida, como si una parte de él ya no estuviera presente. Diego también lo notó, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar de ello. El camino nos llevó a una zona donde los árboles se volvían más densos, y la luz del sol apenas penetraba entre las hojas. Aquí el aire era más frío, como si el lugar tuviera vida propia. De repente, Diego se detuvo en seco. Frente a nosotros, en el suelo, había una serie de símbolos grabados en la tierra, dispuestos en un círculo perfecto. Eran como los que habíamos visto en la cabaña, pero más complejos, más detallados. Un escalofrío, aunque esa palabra no debería usarse, recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que esos símbolos no estaban allí por casualidad. Parecían recientes, como si alguien los hubiera dibujado poco antes de que llegáramos. Sin decir nada, Diego dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral del círculo. Algo en mi interior gritó que no lo hiciera, pero no fui capaz de detenerlo. Apenas Diego puso un pie dentro, el ambiente cambió. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las ramas de los árboles, y un olor acre invadió el aire. No era el olor a tierra húmeda o a madera, sino algo más oscuro, más pútrido. Sentí como si el bosque mismo nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. Carlos, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló, pero lo que dijo no tenía sentido. Murmuraba palabras que no reconocíamos, una mezcla de sonidos guturales que no parecían provenir de él. Diego y yo nos miramos, y por primera vez desde que comenzamos esta aventura, vi el miedo puro reflejado en sus ojos. Algo había poseído a Carlos, y no teníamos idea de qué hacer al respecto. El círculo en el suelo comenzaba a brillar tenuemente, y a medida que lo hacía, la temperatura caía en picada. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí, y el frío comenzaba a calarse en mis huesos. Traté de acercarme a Diego para sacarlo de allí, pero él estaba paralizado, mirando fijamente los símbolos en el suelo. Algo en esos dibujos lo había atrapado. El bosque, que hasta hace poco parecía hostil pero natural, ahora tenía una cualidad antinatural. Los árboles, en lugar de ser simplemente árboles, parecían moverse, sus sombras alargándose y retorciéndose a nuestro alrededor.
Me sentía como si estuviéramos atrapados en una trampa que había sido colocada mucho antes de nuestra llegada. Carlos, mientras tanto, continuaba susurrando, aunque la palabra no deba ser utilizada, aquellas palabras incomprensibles, y su cuerpo comenzaba a temblar de manera violenta. Traté de acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Era como si el círculo hubiera cobrado vida, protegiendo a Carlos de cualquier intento de ayuda. Entonces, de entre los árboles, surgió una figura que me hizo congelarme. Al principio, pensé que era solo una ilusión creada por las sombras, pero no. Era una mujer, alta y delgada, con ropas desgarradas y sucias, y ojos que brillaban con una luz maligna. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y su piel parecía estar hecha de la misma corteza que los árboles que nos rodeaban. La reconocí de inmediato. Había escuchado historias sobre ella, leyendas que los viejos del pueblo contaban para asustar a los niños. Era la bruja del bosque, la que cazaba a los desprevenidos que osaban entrar en sus dominios. Y ahora, estaba aquí, mirándonos con una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados como cuchillos. Diego no se movía, paralizado por el terror. Yo, en cambio, sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Sabía que si no hacíamos algo pronto, no saldríamos vivos de allí. Traté de gritarle a Diego, pero mi voz apenas era un susurro ahogado por el viento que ahora soplaba con más fuerza. La bruja se acercó a Carlos, ignorándonos por completo. Se inclinó sobre él, susurrándole palabras que no pude oír, pero que hicieron que los murmullos de Carlos se volvieran más frenéticos. Parecía estar bajo su control total, como si su voluntad hubiera sido completamente anulada. No sé qué fue lo que me impulsó, tal vez el miedo o la desesperación, pero de repente me lancé hacia el círculo, rompiendo las líneas con mis manos. El suelo estaba frío como el hielo, y al tocar los símbolos, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Pero no me detuve. Sabía que esa era nuestra única oportunidad. Al romper el círculo, el ambiente cambió de nuevo. El viento se detuvo de golpe, y el brillo en el suelo desapareció. La bruja, que hasta ese momento parecía invencible, retrocedió un paso, su rostro deformado por la furia. Carlos cayó al suelo, inconsciente, y Diego finalmente reaccionó, corriendo hacia él para sacarlo de allí. La bruja nos observó por un momento más, sus ojos llenos de odio, pero no hizo ningún movimiento para detenernos. Sabía que habíamos roto el vínculo que la unía a Carlos, y aunque estaba furiosa, no podía hacer nada más. Nos dimos la vuelta y corrimos, sin mirar atrás, sabiendo que habíamos escapado por un margen muy estrecho. Cuando finalmente llegamos al claro, el aire era más cálido, y el bosque volvía a parecer solo eso, un bosque. Pero sabíamos que lo que habíamos experimentado no era ninguna fantasía. Carlos seguía inconsciente, pero al menos respiraba. Lo cargamos entre Diego y yo, y caminamos de regreso al pueblo en completo silencio. No sé si la bruja nos seguirá. No sé si lo que rompí fue suficiente para detenerla. Pero lo que sí sé es que nunca volveré a ese maldito bosque, y que lo que vimos allí esa noche nos perseguirá por el resto de nuestras vidas. El regreso al pueblo fue largo, más largo de lo que recordaba. Cada paso que dábamos, sentía el peso de lo que habíamos dejado atrás en aquel maldito bosque. Diego y yo apenas podíamos cargar el cuerpo inconsciente de Carlos, que se balanceaba entre nosotros como si fuera una sombra de lo que alguna vez fue. No dijimos nada en todo el trayecto, pero ambos sabíamos que algo seguía observándonos, acechándonos desde los árboles. Llegamos al pueblo cuando el sol ya se había puesto, y el cielo estaba teñido de un tono rojizo, como si el mismo horizonte estuviera sangrando. Dejamos a Carlos en la casa de su abuela, quien no hizo preguntas, como si supiera lo que había pasado. Yo quería pensar que todo había terminado, que la pesadilla había quedado atrás. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, algo en mi interior me decía que no estábamos fuera de peligro. La bruja no nos había dejado ir. Solo nos había dado una tregua. Los días pasaron y Carlos no despertaba. Los médicos del pueblo decían que estaba en coma, pero no podían explicar por qué. Su cuerpo estaba sano, sus signos vitales eran normales, pero algo lo mantenía atrapado en un sueño profundo.
Diego y yo visitábamos la casa de su abuela todos los días, esperando algún cambio, pero nada ocurría. Una noche, mientras estaba en casa, escuché un golpe en la ventana. Al principio, pensé que era el viento, pero cuando me acerqué para mirar, vi algo que me dejó helado. En el cristal había marcas, como si alguien hubiera arañado la ventana desde afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y retrocedí, tropezando con una silla. ¿Podría ser? No quería ni pensarlo, pero la idea de que la bruja hubiera encontrado una manera de seguirnos era imposible de ignorar. Al día siguiente, hablé con Diego. Le conté lo que había visto, pero no me creyó del todo. Sin embargo, acordamos hacer algo al respecto. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras Carlos seguía atrapado y la sombra de esa maldita criatura nos acechaba. Decidimos que teníamos que regresar al bosque, enfrentarnos a lo que habíamos dejado atrás. Si no lo hacíamos, nunca tendríamos paz. El alma de Carlos, de alguna manera, estaba atrapada allí, y la única forma de liberarlo era regresar y confrontar a la bruja. Nos preparamos lo mejor que pudimos, aunque no teníamos idea de cómo luchar contra algo tan antiguo y poderoso como ella. No llevamos armas convencionales, sabíamos que no servirían de nada. En su lugar, buscamos objetos que simbolizaran protección, amuletos, cruces, cualquier cosa que pudiera ofrecer algún tipo de escudo espiritual. Esa misma noche, bajo una luna creciente que apenas iluminaba el cielo, volvimos al bosque. Esta vez, el silencio era aún más opresivo. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar entre los árboles, como si el mismo aire hubiera sido tomado por la oscuridad que habitaba allí. El camino hacia el círculo de símbolos parecía más corto esta vez, o tal vez era la sensación de que ya nos estaba esperando. Cuando llegamos al claro, no había señales de la bruja, pero el suelo aún mostraba los símbolos que había destruido la última vez. Estaban restaurados, como si nunca los hubiera tocado. Mi estómago se revolvió al verlos, sabiendo lo que eso significaba. No estábamos solos. El cuerpo de Carlos, aunque no estaba físicamente con nosotros, sentía su presencia. Algo de él seguía atrapado en este lugar, y la única forma de liberarlo era enfrentar lo que había atado su alma al bosque. El aire alrededor del círculo comenzó a moverse de nuevo, como la última vez, pero esta vez no había viento natural. Era como si una energía oscura se estuviera levantando, emergiendo desde las profundidades de la tierra misma. Y entonces, la vi. La bruja apareció de nuevo, surgiendo de entre las sombras de los árboles, pero esta vez no estaba sola. A su lado, figuras más pequeñas comenzaron a materializarse, formas humanoides distorsionadas, como si fueran niños atrapados en cuerpos retorcidos. No sentí miedo. Sentí ira. Sabía que esas criaturas no eran reales, o al menos no del todo. Eran manifestaciones del bosque, creadas para intimidarnos, para quebrar nuestra voluntad. Pero no podía permitirme caer en su juego. Levanté el amuleto que había traído conmigo, una cruz que pertenecía a mi abuela, y lo apunté hacia la bruja. No estaba seguro de lo que esperaba que pasara, pero al menos tenía que intentarlo. Sin embargo, la bruja no se inmutó. Simplemente sonrió, mostrando sus dientes afilados como cuchillas. La oscuridad a nuestro alrededor se cerraba cada vez más, y las figuras distorsionadas comenzaron a avanzar hacia nosotros. Diego estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo sabía que tenía que actuar rápido. Con un grito de pura desesperación, salté dentro del círculo de símbolos y comencé a destruirlos nuevamente. Esta vez, la resistencia fue mayor. Sentí una presión aplastante sobre mi pecho, como si algo intentara detenerme, pero no me rendí. Raspé el suelo con mis manos, rompiendo las líneas con todas mis fuerzas. A medida que rompía el círculo, las figuras alrededor de nosotros comenzaron a desvanecerse y el aire se volvió más ligero. La bruja, por primera vez, mostró una expresión de verdadero odio. Dio un paso hacia mí, como si estuviera dispuesta a matarme en ese mismo instante, pero cuando el último símbolo fue destruido, se detuvo en seco. El bosque comenzó a temblar, como si el mismo suelo estuviera retorciéndose de dolor. La bruja lanzó un grito agudo, aunque no lo mencionó como tal, y luego,
como una sombra que se disipa al amanecer, desapareció. Todo se quedó en silencio. Diego cayó al suelo, agotado, y yo apenas podía mantenerme en pie. Habíamos roto el vínculo, o al menos eso esperaba. El aire ahora era más limpio, más respirable. El bosque ya no tenía ese peso opresivo. Sabía que habíamos ganado, aunque la victoria no se sentía como tal. Regresamos al pueblo al amanecer, y cuando llegamos a la casa de la abuela de Carlos, algo increíble sucedió. Carlos despertó. No recordaba nada, pero estaba vivo. Y para nosotros, eso era lo único que importaba. No volvimos a hablar de la bruja ni del bosque. Nadie en el pueblo creería nuestras palabras, y para ser honesto, ni siquiera yo estaba seguro de lo que habíamos experimentado. Pero una cosa era cierta, nunca volveríamos a ese lugar, y nunca permitiríamos que nadie más lo hiciera. Habíamos sobrevivido, pero sabíamos que no todos tenían la misma suerte. El camino perdido. La primera señal de que algo andaba mal fue la neblina. Era demasiado espesa para una tarde de verano. El sol todavía estaba en lo alto, pero el camino frente a mí había desaparecido bajo un manto blanco y opaco que me envolvía, como si el bosque intentara tragarse todo lo que quedaba de la carretera. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que no había tomado la salida equivocada, pero el GPS se había apagado hacía kilómetros y el único sonido que escuchaba era el de mi propio corazón, cada vez más acelerado. Recuerdo perfectamente cuando decidí hacer este viaje. No era por placer. Era más bien una necesidad de escapar. Me llamo Martín, y después de meses lidiando con un trabajo que me tenía atrapado en una oficina gris, había decidido emprender una caminata por las montañas del sur. Quería estar solo, desconectar, perderme entre los árboles para encontrar algo de paz. Pero mientras manejaba hacia el lugar que había escogido, algo dentro de mí comenzó a sentirse diferente. El bosque me rodeaba por completo, los árboles eran inmensos y viejos, con troncos retorcidos y ramas que se entrelazaban sobre el camino, bloqueando casi por completo la luz del sol. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había dejado de ver otros vehículos, ni siquiera señales de vida. Solo estaba yo y el bosque. Algo en la forma en que los árboles se cerraban sobre mí me hizo sentir que no estaba bien. Seguí conduciendo, esperando encontrar una bifurcación que me devolviera a la carretera principal, pero el camino se volvía cada vez más estrecho, hasta que el asfalto se transformó en tierra. Pensé en dar la vuelta, pero algo me impulsaba a seguir. No podía explicarlo, era como si hubiera una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, aunque todo mi instinto me gritaba que debía regresar. De repente, el motor se detuvo. El auto se apagó sin previo aviso, dejándome en medio del silencio total. Intenté encenderlo varias veces, pero el sonido de arranque era inútil. Me quedé sentado por unos minutos, esperando que el pánico no me dominara. Había leído sobre bosques malditos, sobre zonas en las que las personas desaparecían sin dejar rastro, pero nunca creí que algo así me pudiera pasar a mí. Miré hacia el denso bosque que me rodeaba. Era inmenso, oscuro, y la neblina que lo cubría hacía que pareciera interminable. Decidí salir del auto y caminar un poco para ver si podía encontrar algún tipo de señal de vida, una cabaña, un camino alternativo. Algo. El aire era denso, cargado de una humedad que se me metía en los pulmones, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Caminé por lo que parecieron horas, pero no encontré nada. Los árboles seguían siendo los mismos, altos, fríos, con sus ramas estirándose como dedos esqueléticos. Sentí que el tiempo se detenía, que el bosque me estaba atrapando en su propio ciclo eterno. Mis pasos me llevaron más allá del camino de tierra, internándome en la vegetación espesa. Allí, entre la neblina, noté algo que no encajaba. Una estructura. Al principio pensé que era una cabaña abandonada, pero cuando me acerqué más, vi que era algo diferente. Era una especie de puesto de vigilancia, viejo y destartalado, cubierto de musgo y vegetación, como si hubiera sido olvidado hace décadas. El aire alrededor de la estructura era más pesado, como si el mismo bosque estuviera sosteniendo su respiración.
Subí los escalones que crujían bajo mi peso y empujé la puerta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo en la atmósfera, una presencia que no podía definir. Me acerqué a una vieja mesa en el centro del lugar. Encima, había papeles esparcidos, amarillentos por el tiempo, pero lo que llamó mi atención fue un cuaderno de tapa negra. Parecía más nuevo que el resto de las cosas en ese lugar. Lo abrí, y lo primero que vi fue un mapa dibujado a mano. Reconocí el camino por el que había venido, pero había algo más. Una ruta marcada con tinta roja que se adentraba más en el bosque. Al lado del mapa había una frase escrita en letras grandes y torcidas: no sigas este camino. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no fue por el mensaje en sí, sino porque debajo de la frase, alguien había agregado algo más, una especie de advertencia: nadie regresa de allí. Sabía que debía irme. Que lo más sensato era regresar al auto, esperar a que alguien pasara y me ayudara. Pero sentí una curiosidad enfermiza, una atracción inexplicable hacia esa ruta marcada en el mapa. Contra todo juicio, decidí seguir la línea roja. Salí de la cabaña, el cuaderno en mano, y me adentré más en el bosque. La vegetación se hacía más densa, los árboles parecían moverse a mi alrededor, como si el bosque estuviera cambiando su forma para confundirme. No podía ver el cielo, y la luz comenzaba a menguar, aunque el sol aún debería estar en lo alto. Caminé por lo que parecieron horas, pero no avanzaba. Era como si el bosque estuviera jugando conmigo, haciéndome dar vueltas en círculo. Cada vez que pensaba que había encontrado una salida, volvía a ver los mismos árboles, las mismas rocas cubiertas de musgo. Y siempre, al fondo, la neblina. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo me seguía empujando hacia adelante. Fue entonces cuando lo vi. Algo en la distancia, entre los árboles, una sombra moviéndose. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Se movía de manera antinatural, como si deslizara sobre el suelo sin hacer ruido, sin tocar las ramas ni las hojas. Era alta, oscura, y se deslizaba con una lentitud perturbadora, siempre manteniéndose justo fuera de mi vista. No sabía qué hacer. Correr parecía inútil, y gritar no serviría de nada. Así que seguí caminando, pero cada vez que miraba hacia atrás, la sombra estaba más cerca. No importaba cuánto avanzara, siempre la tenía a mis espaldas. Finalmente, el camino llegó a su fin. Delante de mí, un claro se abrió en el bosque, y en el centro, una especie de altar de piedra, cubierto de musgo y raíces. No había señales de vida, ni animales, ni pájaros. Solo silencio y esa presencia que ahora sentía directamente sobre mí, como una carga en el aire. No podía moverme. Mis piernas estaban pesadas, como si el suelo me estuviera tragando. Y entonces, lo escuché. No un sonido físico, sino algo en mi mente, una presencia invadiendo mis pensamientos, llenando mi mente de imágenes que no comprendía. El altar, la sombra, y yo. Todo se conectaba en un ciclo que no podía romper. Me di cuenta, demasiado tarde, que ya no tenía control sobre mí mismo. El bosque no era solo un lugar. Era algo más. Algo que había estado esperando por mí desde el momento en que entré. Este era su terreno. Y yo ya no era dueño de mi destino. El altar de piedra frente a mí era una reliquia de tiempos antiguos, cubierto por la naturaleza, pero su presencia me sobrecogía. No había duda de que había algo oscuro aquí, algo que esperaba mi llegada. Sentí un peso en el aire, una presión invisible que me hacía difícil respirar. A pesar de todo, no podía moverme. Algo más grande que mi voluntad me mantenía allí, arraigado al suelo. El cuaderno que había encontrado en la cabaña estaba en mi mano. Lo abrí de nuevo, buscando desesperadamente alguna respuesta. Las páginas, amarillentas y desgastadas, eran como un testamento de los exploradores que habían estado aquí antes de mí, y quizás nunca regresaron. Entre los garabatos y dibujos, había un patrón que se repetía, figuras oscuras y alargadas, siempre dibujadas junto al altar. Al pie de una de esas páginas, había otra advertencia: nunca lo toques. Mis ojos se fijaron en el altar. Parecía inofensivo, como cualquier otra roca erosionada por el tiempo y los elementos,
pero algo en él irradiaba una energía extraña, casi como si respirara. Un escalofrío me recorrió, pero no me moví. Sabía que debía hacer caso a la advertencia, pero una curiosidad insana me impulsaba a acercarme más. Mientras mis pasos me llevaban hacia el altar, el silencio se volvió más profundo, tanto que mis propios pensamientos parecían resonar en mi cabeza. El mundo exterior se había desvanecido. El bosque había dejado de ser el lugar que conocía y se había convertido en una prisión de vegetación infinita y sombras interminables. Cada paso se sentía como una eternidad, pero ya no podía retroceder. Llegué al altar y me quedé parado frente a él, observando su superficie rugosa y cubierta de musgo. No había nada especial a simple vista, pero mi piel hormigueaba con una sensación que no podía explicar. El cuaderno temblaba en mi mano, y fue entonces cuando lo sentí. La sombra. Estaba allí, detrás de mí, más cerca que nunca. No hacía ruido, pero su presencia era tan palpable como si alguien estuviera justo a mi lado, observándome con ojos invisibles. No me atreví a voltear, pero sabía que estaba allí. Era una sensación ineludible, como si mi propia sombra hubiera cobrado vida y me estuviera acechando. Cerré el cuaderno con fuerza, tratando de calmar el pánico que me invadía. Pero el aire alrededor de mí se sentía cada vez más denso. Sabía que estaba atrapado, no solo en este claro, sino en algo mucho más grande, algo que no entendía. Un sonido suave rompió el silencio. No provenía del bosque ni del altar, sino de mi mente. Era como un susurro en lo profundo de mi ser, algo que me decía que no debía haber venido aquí. Era como si el bosque mismo me estuviera hablando, advirtiéndome de que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Pero ya era tarde. El altar comenzó a temblar levemente, o al menos así lo sentí. En ese instante, el suelo bajo mis pies pareció moverse, como si algo en las profundidades del bosque estuviera despertando. El temblor no era físico, sino una vibración en el aire, una señal de que algo estaba a punto de suceder. Miré hacia los árboles que rodeaban el claro. Ya no eran simples troncos de madera. En la penumbra, sus formas se estiraban, retorcidas y deformadas, como si el bosque estuviera mutando a mi alrededor. Las sombras entre los árboles se espesaban, volviéndose casi tangibles, y dentro de esas sombras pude ver movimientos, figuras que se deslizaban entre los troncos. No estaba solo. Un impulso irracional me obligó a tocar el altar. Mi mano se movió por su cuenta, como si algo en mí hubiera sido poseído por la curiosidad o la desesperación de comprender qué estaba ocurriendo. El momento en que mi piel entró en contacto con la fría piedra, todo cambió. Una visión irrumpió en mi mente con una fuerza abrumadora. No era un recuerdo propio, sino una memoria ajena que me invadía, mostrándome lo que había sucedido en este mismo lugar mucho tiempo atrás. Vi a un grupo de personas, exploradores como yo, alrededor del altar. Estaban aterrorizados, sus ojos llenos de desesperación. Uno de ellos, un hombre con barba, extendió la mano hacia la piedra, al igual que yo lo había hecho, y en el instante en que la tocó, las sombras se arremolinaron a su alrededor. Los árboles se movieron como si tuvieran vida propia, y las figuras oscuras, que hasta ese momento habían permanecido en las sombras, avanzaron hacia ellos. No eran humanos. No eran nada que pudiera describir con palabras, solo formas grotescas, etéreas, que se retorcían en el aire, como humo negro denso que tomaba forma por momentos, solo para desvanecerse y reformarse de nuevo. La visión terminó tan rápido como había comenzado, dejándome jadeando, con el corazón a punto de estallar. Caí de rodillas, con las manos aún apoyadas en la fría piedra del altar. Sabía que no debía haberlo tocado, pero ya era tarde. Algo se había desatado. Las sombras en el bosque se movían ahora con mayor rapidez, como si hubieran sido liberadas de su letargo. Y en el centro de todo, una figura más grande, más oscura, comenzó a formarse. Era la misma que había estado siguiéndome desde que entré en el bosque, pero ahora era más tangible, más real. Sabía que no tenía mucho tiempo. El bosque entero parecía cobrar vida. Las ramas crujían, los troncos de los árboles se arqueaban como si fueran a romperse, y las sombras se extendían sobre el suelo, deslizándose hacia mí. Cada segundo que pasaba, sentía como algo más se acercaba desde las profundidades del bosque,
algo que no pertenecía a este mundo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo y por la presión invisible que me envolvía. La sombra mayor se acercaba más y podía sentir cómo su presencia me drenaba la energía, como si me estuviera absorbiendo. Finalmente, reuní todas las fuerzas que me quedaban y me arrastré lejos del altar. Mi cuerpo protestaba con cada movimiento, pero sabía que no podía quedarme allí. Sabía que si lo hacía, el bosque no me dejaría ir. Y entonces lo vi. En la distancia, más allá del claro, había algo que no estaba allí antes, un sendero, una salida. Mis músculos se tensaron al máximo mientras luchaba por ponerme de pie. El claro se había vuelto un caos, con las sombras girando alrededor del altar y el bosque entero retorciéndose en su furia. Sabía que esa era mi única oportunidad. Comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Podía sentir la sombra siguiéndome, acercándose más y más. Pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, no sobreviviría. El sendero era estrecho y lleno de raíces que intentaban atraparme, pero seguí adelante, luchando contra la gravedad que parecía querer hundirme en la tierra. Cuando finalmente crucé el límite del claro y entré en el sendero, sentí como algo cambiaba. Las sombras no cruzaron el umbral. Se quedaron atrás, retorciéndose en la oscuridad. Pero el peligro aún no había pasado. Seguí corriendo, sabiendo que el bosque tenía más secretos que desvelar. Corrí sin detenerme, sintiendo como el bosque intentaba atraparme con cada paso. Las ramas arañaban mi piel y las raíces parecían levantarse del suelo, como si el mismo terreno estuviera vivo y furioso por mi presencia. Las sombras del claro se habían quedado atrás, pero la sensación de que algo más oscuro y antiguo me perseguía no desaparecía. El sendero se hacía cada vez más angosto. Los árboles, que antes parecían guardianes silenciosos, ahora se amontonaban a mi alrededor, formando una especie de túnel natural que me conducía hacia lo desconocido. La poca luz que se filtraba entre las ramas era apenas suficiente para orientarme. La única certeza que tenía era que no podía parar. No después de lo que había visto, no después de lo que había tocado en ese altar maldito. Había algo en el aire, una pesadez que aplastaba mis pulmones con cada inhalación. El bosque no era un simple conjunto de árboles, era algo más, algo consciente, que me observaba y se cerraba a mi alrededor. Me sentía como una presa, corriendo por un laberinto del que era imposible escapar. Cada vez que torcía el cuello para mirar hacia atrás, esperaba ver esas sombras retorcidas nuevamente, pero lo que me aterraba aún más era la posibilidad de no verlas y, aún así, saber que estaban allí. A lo lejos, un brillo entre los árboles. Era tenue, pero en este mar de oscuridad, cualquier luz era esperanza. Me aferré a esa posibilidad, empujando mi cuerpo al límite, ignorando el dolor en mis piernas y el latido salvaje de mi corazón. Cada paso era una victoria, cada inhalación una pequeña lucha ganada. Si llegaba a esa luz, tal vez tendría una oportunidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro diferente. La luz que había visto provenía de una luna llena, alta y brillante en el cielo despejado. Pero lo que llamó mi atención no fue la claridad del lugar, sino lo que estaba en el centro del claro, otro altar. Este era diferente al primero. Aunque la estructura era similar, este altar no estaba cubierto de musgo ni parecía abandonado. Era oscuro, pulido, como si hubiera sido esculpido recientemente. A su alrededor, el suelo no era de tierra, sino de piedra lisa, grabada con símbolos que no entendía, pero que me llenaban de un miedo primordial. No había forma de rodear el altar. El sendero se detenía abruptamente en este claro, como si el bosque me hubiera guiado directamente a este lugar. No sabía qué hacer. Cada parte de mi ser gritaba que debía alejarme, pero algo en la atmósfera me mantenía allí, igual que en el primer altar. Era como si hubiera sido convocado. Di un paso hacia adelante, casi sin darme cuenta. Sentí la misma vibración en el aire que había sentido antes, esa energía que parecía emanar del suelo, de las piedras, del mismo bosque. Mi piel hormigueaba y mis manos temblaban. Sabía que estaba al borde de algo, algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y entonces, lo vi.
No era una sombra, ni una figura difusa. Esta vez, era claro. Frente al altar, de pie, estaba una figura humana. No podía distinguir su rostro, pues su cabeza estaba cubierta por una capucha oscura que caía hasta sus hombros, pero su presencia era abrumadora. Parecía estar esperando por mí. Un frío inexplicable se instaló en mi pecho. Mis piernas querían moverse, pero estaban paralizadas por el terror. La figura permanecía inmóvil, pero sentía su mirada fija en mí, aunque sus ojos estaban ocultos bajo la capucha. Sabía que no podía acercarme, pero tampoco podía retroceder. Estaba atrapado en ese claro, frente a una entidad que no comprendía. La figura levantó lentamente una mano, señalando el altar. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Quería que me acercara, que hiciera algo. ¿Pero qué? Miré el altar, mis pensamientos en caos. ¿Qué podía significar todo esto? El cuaderno que había encontrado en la cabaña mencionaba el peligro, la oscuridad, pero también hablaba de un sacrificio. No había leído esas páginas con suficiente atención, pero ahora entendía, todo este lugar, este bosque, requería algo de mí. Un sacrificio. Pero no sabía qué. El tiempo parecía detenerse. Mi mente corría en 1000 direcciones, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Sentí que no había escapatoria. Estaba al borde de algo que no podía controlar, una fuerza que me superaba. Y entonces, lo entendí. No era yo quien debía decidir. Este lugar ya había tomado su decisión mucho antes de que yo llegara. Todo lo que quedaba era enfrentar lo inevitable. Mis piernas se movieron solas, avanzando hacia el altar. Cada paso resonaba en el claro vacío, pero el sonido era amortiguado, como si todo a mi alrededor estuviera dentro de una burbuja de silencio. Me detuve justo frente al altar, con la figura observándome desde las sombras. Sabía que no podía negarme, no después de todo lo que había ocurrido. Extendí mi mano hacia el altar, pero esta vez no era la curiosidad la que me impulsaba. Era el conocimiento de que ya no había vuelta atrás. Al tocar la piedra, sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, como si una corriente eléctrica me atravesara de pies a cabeza. Pero no era dolor lo que sentía, sino una fusión, una conexión con algo antiguo y oscuro. El altar comenzó a brillar con una luz tenue, apenas visible, pero suficiente para iluminar los símbolos tallados en la piedra. Sentí como la energía del lugar me absorbía, como mi ser se fundía con el bosque, con el altar, con la misma esencia de este lugar maldito. La figura frente a mí desapareció, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Pero su presencia aún se sentía, como si hubiera dejado una marca invisible en el espacio. Y entonces, lo comprendí. Yo era el sacrificio. El bosque había llamado a muchos antes que yo, pero esta vez había sido mi turno. El altar no pedía sangre ni vida en el sentido tradicional. Pedía almas, pedía nuestra esencia. Y yo se la había entregado sin darme cuenta. El suelo comenzó a temblar, pero ya no tenía miedo. Mi destino estaba sellado. El bosque me había reclamado, y yo era ahora parte de su historia oscura, un capítulo más en su interminable ciclo de terror. El claro se desvaneció, junto con mi conciencia. Todo lo que quedaba era el susurro del viento entre los árboles, llevando consigo el eco de las almas atrapadas en este lugar. Mi alma. El bosque siempre tomaría lo que necesitaba. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.